Hola, tengan todos un buen día. En esta oportunidad, siguiendo con el vídeo del primer capítulo, vamos a hablar sobre un poco más de la historia del derecho minero e hidrocarburos. En el primer video se vio sobre el derecho antiguo en Roma, España, Chile, el derecho minero, ya sea peruano, internacional, y la minería en el mercado mundial. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la historia de la minería en el Perú, más profundizado, y también en el periodo colonial, ¿no? La minería en el Perú, la historia legal, se inicia todo esto con la ordenanza de Indias, que se da hasta antes del año de 1901. Esto se da durante la colonia y toda la etapa republicana del siglo XIX. La minería estuvo reglamentada por las ordenanzas de Indias y las disposiciones administrativas que las rectificaban o ampliaban, ¿no? Posterior a esta ordenanza, ya en forma más sintetizada y más profundizada sobre la minería, aparece en 1901 el Código de Minería, que como es cierto, es iniciado en el siglo XX, en el año de, como repetimos, en el año 1901, en la cual se dicta el primer Código de Minería caracterizado por una mayor simplicidad y claridad respecto a los anteriores dispositivos administrativos, como es la ordenanza de las Indias, la cual solo hablaba de forma simple sobre la minería. En cambio, en esta ley o este código se habla de forma más explícita. Este código estableció el principio de accesión, por el cual el propietario del suelo también era propietario de los recursos minerales. Esto quiere decir que si uno en su propiedad encontraba minerales, era el dueño de todos sus minerales hasta la explotación que ocupaba toda su propiedad. A diferencia de la actualidad, que si se encuentra minerales en una propiedad, todos estos minerales pertenecen al Estado, lo cual al propietario solo le pertenece la parte superficial o la superficie externa. Posterior a esta ley aparece el Código de Minería de 1950, que se pronuncia en mayo de 1950, a la redundancia, durante el gobierno de Manuel Odría y mediante el decreto ley número 11357. Esta ley se aprobó como segundo código de minería, el cual entró en vigencia a partir del mes de julio de dicho año. A diferencia del primero, se establece una distinción entre la propiedad del suelo y del subsuelo, como les decía. Dicha distinción fue la base del llamado régimen nominalista, en el cual el Estado, por primera vez y en concordancia con la Constitución de 1933, es concebido como el titular de los yacimientos mineros, es decir, el dueño del subsuelo, mientras que el particular es propietario de las mineras una vez extraídas, ¿no? Ahora, posterior a este segundo código, salen leyes como la Ley General de Minería, el decreto ley número 18880, que se da en el año 1971. Esto se da en el régimen militar del general Juan Velasco Alvarado. Dicho instrumento legal, en concordancia con el régimen jurídico, el mayor papel del Estado es la actividad minera, al declarar la propiedad estatal de los yacimientos mineros como inalienables e imprescriptibles. Posterior a ello, sale la Ley General de Minería, el decreto legislativo 109 en el año 1981. Esta dicha ley otorga el derecho pleno sobre el área de terreno que los concesionarios mineros denunciaban a partir de la realización de la solicitud. Sin embargo, la presencia estatal en el sector, especialmente a través de la actividad empresarial, siguió siendo importante. Como último, tenemos el texto único ordenador de la Ley General de Minería, que se da en el año 1992, mediante el Decreto Supremo número 014-92-EM. Constituye la fuente normativa vigente en materia minera en el país e incluye en el Decreto Legislativo 109 lo dispuesto en la Ley de Promoción de Inversiones del Sector Minero, promulgada por el Decreto Legislativo 708 del 6 de noviembre de 1991. Ahora, la historia económica. ¿Cómo se ve la historia económica con respecto a la minería? En el periodo colonial, la explotación minera con fines económicos y de exportación tiene una larga tradición en la historia económica del Perú. La minería se iba desarrollando
como centro de la actividad económica del país a partir de la colonia, periodo en el cual la sobreexplotación de los minerales trajo consigo la reducción de la población indígena debido a las duras condiciones de trabajo implantadas. O sea, acá el crecimiento económico iba de la mano con la sobreexplotación de los indígenas, tanto mestizos como indios, los cuales por el medio de las mitas o de la mita minera eran explotados de una manera inhumana, se podría decir, porque no contaban con beneficios. Lo único que ellos hacían era trabajar para el dueño o el propietario de dicha minería, y no tenían otro pago que su vestimenta y sus alimentos. En el caso de que se enfermaran, estos eran olvidados, y posteriormente si se daba la muerte en este trabajo, bueno, eran simplemente desechados como cualquier otro objeto. En este sentido, la mita minera era un sistema de trabajo, como les dije, personal al servicio del Estado, que era el rey. Los indios de los poblados estaban obligados a pagar este servicio semestralmente, por sorteo o como parte de la contribución que realizaba para librarse del trabajo personal. Por otro lado, en el periodo colonial se dio el mayor descubrimiento de yacimientos de la región. Los más grandes centros mineros se ubicaron en la sierra, con frecuencia por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde solo la ganadería era posible. Posterior a ello, en el periodo republicano, durante gran parte de esta etapa, la mita minera fue reemplazada por la relación social de trabajo llamado el enganche. ¿En qué consistía el enganche? Es representativo del periodo inicial de la República. Esta es una relación de trabajo actualmente informal que surgió en pleno ejercicio de las libertades de la ciudadanía. Consiste en una situación de eterna dependencia de un trabajador respecto a su empleador por una deuda impagada que adquirió con él. A diferencia de la mita minera, bueno, es solo un aspecto la diferencia, que en la mita el sometimiento es permanente, mientras que en el enganche el trabajador queda obligado a permanecer en el trabajo mientras la deuda persiste. O sea, quiere decir que una vez cancelada la deuda, el trabajador era libre y no esclavizado como en la mita minera, ya que tenía que era una obligación cumplirla con esa, ¿no? Ahora, la clasificación de la minería peruana se da primero por la exploración, que consiste en la búsqueda de depósitos minerales. Esto implica demostrar las dimensiones de posición, características mineralógicas, reservas y valores de los yacimientos minerales. Posterior a ello se da la explotación. Una vez encontrado minerales en dicho lugar, en dicho territorio, se da la explotación de estos minerales, o sea, la extracción de ellos. Y la explotación minera, como bien sabemos, es la actividad ya de extracción de los minerales contenidos en un yacimiento. Comprende la facultad de desarrollar el yacimiento, prepararlo y comercializar los minerales obtenidos. ¿Qué beneficios? Bueno, es el conjunto de los beneficios, vendría a ser el conjunto de procesos físicos, químicos, geofísicos, químicos que se realiza para extraer o concentrar las partes valiosas de una entrega, de un agregado de minerales, ¿no? Ahora, de labor general. ¿Por qué se dice que es de labor general? Porque la actividad minera que presta servicios auxiliares como ventilación, desagüe o extracción de dos o más concesiones, esta concesión está sometida a plazo y también es denominada socavón general. La concesión de labor general puede ser solicitada por los propios titulares, mineros o beneficiarios, sea por uno de ellos o por más de uno, así como por terceros asociados con estos. El transporte minero también necesita de un permiso. Esta concesión implica el transporte masivo continuo de productos minerales, empleando fajas transportadoras, tuberías, cables, carriles, entre otros. Si bien es cierto, tenemos un ejemplo aquí en Guarmey, en la minera Antamina, que por medio de tuberías trae los minerales desde la serranía de nuestro Perú, ¿no? Ahora, por la naturaleza de las sustancias, ¿en qué consiste eso? Bueno, según el marco peruano vigente, o sea, la ley, las concesiones mineras pueden clasificarse como metálicas o no metálicas.
no existiendo prioridad o superposición entre estas, como sucedía cuando estaba en vigencia el decreto legislativo 10931, que era en el anterior, ¿no? Ahora, los minerales metálicos y no metálicos, bueno, esto de colegio sabemos que los metálicos son aquellos minerales como el plomo, el zinc, oro, entre otros, y los no metálicos son la sal, entre otros, el guano, también considerado como un mineral no metálico, ¿no? Entre otros, ¿no? Bueno, las capas o mantos, ya en el trabajo de extracción de estos minerales, los fosfatos formados por fósforo, nitrógeno y potasio, usados al igual que el guano de isla para la industria de la fertilización, constituyen un mineral metálico, como se lo dijo hace un momento, que se encuentra en gran cantidad en los yacimientos de salmuera de Bayóvar, en Sechura Piura, ¿no? Ahora, la información económica, bueno, si bien es cierto, el Perú se caracteriza por ser uno de los principales productores en Sudamérica y a nivel mundial también de ciertos minerales. Hablando en Latinoamérica, ocupa el primer lugar en la producción de zinc, plomo, estaño, plata y oro, siendo solo segundo lugar en la producción de cobre. Y a nivel mundial ocupa el primer lugar en producción de plata, el tercero en zinc, cobre, y cuarto lugar en lo que respecta al plomo, y quinto lugar en lo que respecta al oro, con un 7.01% de producción. Si bien es cierto, el PIB minero en el periodo actual ha destacado como una de las principales actividades productivas del país, creciendo en el 6.5% promedio anual frente al 5% de crecimiento de la economía. O sea, quiere decir que es una gran parte de ingresos lo que genera la actividad minera. Y la producción por regiones, bueno, todas las regiones producen la mayoría de minerales, con excepción del estaño y el hierro, que son producidos en una única y distinta región. El estaño es producido en Puno por la empresa Minsur, Sociedad Anónima, entre otros. ¿En qué consiste el canon minero? El canon minero es la renta pagada al Estado por los derechos de aprovechamiento de los recursos extraídos según el ordenamiento jurídico peruano. El canon es la participación efectiva y adecuada de la que gozan los gobiernos locales, municipales, provinciales y distritales, y los gobiernos regionales, del total del ingreso de las rentas obtenidos en el estado de explotación de estos minerales, ¿no? Ahora, el canon minero se constituye con el 50% del impuesto a la renta que pagan los titulares de las actividades mineras, por el aprovechamiento de los recursos minerales metálicos y no metálicos. Es el caso, por ejemplo, de empresas productoras de minerales metálicos, Minsur, Yanacocha, Barrick, Sorten, etcétera, ¿no? Ahora, la ley del canon, bueno, y como último tema vamos a hablar un poco sobre esta ley, en concordancia con la ley 27506, que concierne al 10% del total del canon para los gobiernos locales, de las municipalidades distritales, el 25% del total del canon para los gobiernos locales, de las municipalidades provinciales, donde se explotan los recursos naturales, excepto los distritos productores, el 40% del total del canon para los gobiernos locales del departamento de las regiones, el 25% del total de canon para los gobiernos regionales, y por la constitución legal del canon, en el caso del sector minero, el pago es sobre las utilidades mineras y sobre las ventas. El rol del Estado en la minería concierne a que el Estado en el sector minero es el órgano concedente y normativo y promotor. El Estado fomenta la prevención y mitigación del impacto socioambiental para alcanzar tres equilibrios deseados: económico, social y ambiental, ¿no? Bueno, como conclusiones de este tema de la historia de la minería en el Perú, hemos llegado a que el Perú ocupa lugares muy importantes en Latinoamérica y, por qué no decir, también a nivel mundial, por su producción y potencial minero. Dos, la tendencia a alza de los precios que se mantiene en la actualidad se explica por restricciones de oferta de los minerales. Y tres, la estructura productiva del sector revela una caída de la producción de metales refinados, al contraste con la evolución de la producción de concentrados, reflejando la estructura
ya sea primario o exportadora del país, ¿no? Ahora los ingresos generados en la minería al Estado a través de impuestos, canon minero, regalías y otras contribuciones a las regiones han sido fuente de descentralización fiscal y economía para el país. Como último y quinto, el Estado en la minería tiene un rol concedente, normativo y promotor. Y según la legislación peruana busca tres equilibrios mediante la política minera, que es el económico, el social y el ambiental. Bueno, como antecedentes tenemos que las primeras minas que empezaron a ser explotadas eran las que aparecían en la superficie, como hace un momento le decimos, y posterior a hoy actualmente se da la minería ya de una explotación o de una extracción más extensa, más amplia, porque se hacen socavones de profundidades, bueno, de profundidades muy altas, ¿no? Muy profundas. Se dice que después de la independencia en todas las regiones hispanoamericanas surgieron rigiendo estas ordenanzas en el año 1818, en Chile, en Nicaragua y entre otros países. Bueno, esto es todo por hoy, espero que les haya servido algo el video, gracias y que tengan un buen día.